Mi hija me humilló al ver mi casa humilde. Vas a morir pobre y sola. Cuando compré un condominio entero, vino a visitarme y dijo: «Qué hermoso, voy a preparar mi mudanza». Yo solo sonreí, mientras llamaba a la policía. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Lourdes, y a los 67 años pensé que había soportado todas las decepciones posibles que la vida podía arrojarme. Estaba equivocada. El timbre sonó exactamente a las 2 en punto de esa húmeda tarde de martes. Me alicé mi gastado vestido floral y me apresuré a abrir, mi corazón revoloteando con nerviosa emoción. Aitana venía a visitarme. Mi hija, mi única hija. La persona por la que había sacrificado todo y que apenas me llamaba 2 veces al año. Cuando abrí la puerta, se me cortó la respiración. Ahí estaba ella, mi hermosa Aitana, luciendo como si hubiera salido de una revista. Su cabello rubio miel estaba perfectamente peinado. Su vestido de diseñador probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida en 6 meses, y sus uñas manicuradas brillaban mientras apretaba su costoso bolso. Pero no era solo Aitana lo que hizo que mi estómago se tensara con ansiedad. Detrás de ella estaba parado un hombre alto en un traje caro, su cabello oscuro peinado hacia atrás. Todo en él gritaba dinero y privilegio. Miró alrededor de mi modesto vecindario con desdén apenas disimulado, sus ojos escaneando las pequeñas casas con sus cercas de malla y autos viejos estacionados en la calle. «Mamá», dijo Aitana, su voz plana, desprovista de calidez. No se movió para abrazarme. «Este es Richard. Richard, esta es mi madre». La forma en que dijo «mi madre» hizo que sonara como una disculpa, como si se avergonzara de reclamarme. «Es un placer conocerla, señora». Richard extendió su mano, pero su sonrisa era educada y distante. «Solo llámeme Lourdes», dije, tomando su mano. Su apretón fue firme pero breve, como si no pudiera esperar a soltarme. Me hice a un lado para dejarlos pasar, mis mejillas ardiendo de vergüenza mientras veía los ojos de Richard registrar mi pequeña sala de estar. El sofá de segunda mano con sus cojines descoloridos, la vieja televisión en su soporte tambaleante, la alfombra que había lavado ayer pero aún mostraba años de desgaste. Todo lo que poseía de repente se veía andrajoso y patético a través de sus ojos. «¿Les gustaría un poco de café? Hice galletas esta mañana», ofrecí, desesperada por ser una buena anfitriona. «No podemos quedarnos mucho tiempo», dijo Aitana rápidamente, sin molestarse en sentarse. Richard también permaneció de pie, con las manos entrelazadas detrás de su espalda, como si estuviera visitando una exhibición de museo que encontraba particularmente aburrida. Sentí que mi sonrisa se desvanecía. «Oh, bueno, tal vez solo unos minutos. Casi nunca te veo, y me encantaría conocer mejor a Richard». La mandíbula de Aitana se tensó. «Mamá, en realidad vamos camino a ver casas. Richard está comprando propiedades en el área con fines de inversión». «Propiedades de inversión», agregó Richard, su tono dejando claro que pensaba que mi vecindario estaba muy por debajo de sus estándares, aunque no estoy seguro de que esta área en particular tenga mucho potencial de apreciación. Las palabras me golpearon como una bofetada. Este era mi hogar, mi vecindario, el lugar donde había criado a Aitana, donde había luchado y sacrificado y de alguna manera logrado mantenernos a flote después de que murió su padre. «Las escuelas por aquí son decentes», dije en voz baja, sintiendo la necesidad de defender el lugar que había sido nuestro santuario. Aitana fue a Jefferson Elementary, justo al final de la calle. Siempre fue una estudiante tan brillante. Richard asintió educadamente, pero pude ver que no estaba impresionado. Aitana se movió incómodamente y me di cuenta con creciente horror de que estaba avergonzada. Avergonzada de mí, de mi casa, de todo lo que representaba su infancia. «Richard fue a Phillips Academy», dijo Aitana, su voz tomando un tono que nunca había escuchado antes, quebradizo, frío. Está acostumbrado a un estándar de vida diferente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé ahí parada en mi pequeña sala de estar, viendo a mi hija distanciarse de mí con cada palabra que hablaba.
este hombre, este extraño, había estado en mi casa por menos de 5 minutos, y ya me sentía como si me estuviera encogiendo bajo su juicio. Su madre tiene un lugar muy acogedor aquí, dijo Richard finalmente, y de alguna manera hizo que acogedor sonara como un insulto. Aitana se rió, pero no había humor en ello. Mamá siempre ha sido práctica, ¿verdad, mamá? Viviendo dentro de tus posibilidades y todo eso. Algo en su tono hizo que mi sangre se helara. Había crueldad ahí, una aspereza que nunca había escuchado dirigida hacia mí. Siempre he hecho lo mejor que pude, dije en voz baja, mi voz apenas por encima de un susurro. Sé que lo has hecho, respondió Aitana, pero sus palabras se sentían huecas. Estaba mirando alrededor de la habitación como si la estuviera viendo por primera vez, como si estuviera calculando su valor y encontrándolo insuficiente. Es solo que, bueno, algunas personas son buenas construyendo riqueza y otras. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. La implicación colgaba en el aire como humo. Richard revisó su costoso reloj. Probablemente deberíamos irnos. El agente inmobiliario nos está esperando a las 3. Por supuesto, dije, abrazándome a mí misma. No quiero detenerlos. Mientras se movían hacia la puerta, Aitana se detuvo. Por un momento, pensé que podría decir algo amable, algo que suavizara el golpe de esta visita. En su lugar, se volteó para mirarme, y su expresión era más fría de lo que jamás la había visto. Sabes, mamá, a veces me preocupo por ti, viviendo aquí completamente sola, envejeciendo, sin nada ahorrado para el retiro, sin bienes, sin seguridad. Sacudió la cabeza con lo que parecía lástima. Quiero decir, ¿qué va a pasarte cuando ya no puedas cuidarte a ti misma? Mi garganta se sintió como si se estuviera cerrando. Me las arreglaré. Siempre lo he hecho. ¿Lo harás? Su voz era aguda ahora, cortante, porque desde donde estoy parada parece que vas a terminar en algún asilo dirigido por el Estado, olvidada y sola. Nunca has aprendido a construir algo duradero, ¿verdad? Solo has existido. Richard se movió incómodamente a su lado. Incluso él parecía sorprendido por su crueldad. Aitana se acercó más a mí y por un momento salvaje pensé que podría abrazarme para despedirse. En su lugar, me miró directamente a los ojos y pronunció las palabras que me perseguirían durante meses. Acéptalo, mamá. Vas a morir pobre y sola. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Realmente di un paso hacia atrás, mi mano alcanzando la pared para estabilizarme, mi propia hija, mi única hija. La persona por la que había dado todo acababa de pronunciar mi sentencia de muerte con el mismo tono que podría usar para comentar sobre el clima. Aitana, susurré, pero ella ya se estaba volteando. «Realmente tenemos que irnos», le dijo a Richard, su voz brillante y alegre otra vez, como si no acabara de destrozar el corazón de su madre en 1000 pedazos. Observé desde mi ventana del frente mientras se subían al Mercedes negro brillante de Richard. Aitana no miró hacia atrás, ni una sola vez. El auto se alejó de la acera, dejándome parada en mi pequeña sala de estar, rodeada de las humildes posesiones que acababa de descartar como inútiles. Me hundí en mi sofá descolorido, sus palabras resonando en mi cabeza. «Vas a morir pobre y sola». La crueldad de eso me quitó el aliento. Pero lo que dolía aún más era la realización de que esto era lo que mi hija realmente pensaba de mí. Después de todo lo que había sacrificado, todo lo que había renunciado, ella no me veía como nada más que un fracaso. Pero Aitana no sabía todo. No sabía sobre las decisiones que había tomado, los sacrificios que habían moldeado nuestras vidas. No sabía la verdad sobre lo que había construido mientras ella no estaba mirando. Y tal vez era hora de que aprendiera que su madre estaba llena de sorpresas. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Aitana siguieron sonando en mi mente como un disco roto, cada repetición cortando más profundo que la anterior. Vas a morir pobre y sola. Me levanté y me hice una taza de té. Luego me senté en mi mesa de cocina mirando la pequeña foto enmarcada de la graduación de preparatoria de Aitana. Se veía tan orgullosa en su toga y birrete, y recordé cómo mi corazón casi había estallado de alegría ese día.
Si solo supiera lo que había sacrificado para hacer posible ese momento. Caminé al closet de mi recámara y empujé a un lado la ropa colgada hasta llegar a la esquina trasera. Ahí, escondido detrás de una pila de cajas de zapatos viejas, había un pequeño archivero de metal al que Aitana nunca había prestado atención. Saqué una carpeta gruesa marcada Registros Personales y regresé a la mesa de la cocina. El primer documento que saqué fue mi certificado de matrimonio con su padre, Miguel. Habíamos sido tan jóvenes, tan esperanzados. Miguel era guapo y encantador, con grandes sueños sobre el negocio que iba a comenzar. Pero los sueños no pagan las cuentas, y las promesas de Miguel resultaron ser tan vacías como nuestra cuenta bancaria la mayoría de los meses. Luego vino la factura del hospital del nacimiento de Aitana. $23,000. Todavía recordaba el pánico que sentí cuando la compañía de seguros negó la mayoría del reclamo. Miguel había estado entre trabajos otra vez, lo que significaba sin beneficios. Tenía 24 años, sosteniendo a mi hija recién nacida y enfrentando una montaña de deuda que parecía imposible de escalar. Saqué la siguiente pila de papeles, recibos y facturas de la infancia de Aitana. Clases de baile en el estudio de Miss Patricia, $40 al mes. Cuotas de la liga de fútbol, $250 por temporada. Útiles escolares, ropa, zapatos que se le quedaban chicos cada pocos meses. Cada gasto cuidadosamente documentado, cada centavo contabilizado. Aquí estaba el recibo de su primer piano. Había trabajado turnos dobles en el restaurante durante 3 meses para ahorrar los $800 para ese piano vertical usado. Miguel se había quejado de que no podíamos permitírnoslo, pero yo había visto cómo se iluminaron los ojos de Aitana cuando escuchó a la señora Rodríguez tocando al lado. Sabía que mi hija tenía talento y estaba determinada a fomentarlo. El recuerdo vino inundando de vuelta. Aitana tenía 7 años y había suplicado por clases de piano durante meses. Ya había tomado horas extra limpiando oficinas en el centro después de mi turno de día en el restaurante, llegando a casa exhausta y adolorida. Pero cuando la sorprendí con ese piano en su cumpleaños, la alegría en su rostro hizo que cada sacrificio valiera la pena. «Mami, ¿realmente es mío?», había preguntado, sus pequeños dedos pasando sobre las teclas con reverencia. «Es todo tuyo, niña. Vas a hacer música hermosa». Y lo hizo. Durante 3 años, hasta que Miguel decidió que ya no podíamos permitirnos las clases. Eso fue justo cuando comenzó a quedarse fuera hasta tarde, alegando que estaba haciendo contactos para su último emprendimiento comercial. Después supe que estaba gastando nuestro dinero en el hipódromo. Saqué otro conjunto de documentos, estados de cuenta bancarios de después de la muerte de Miguel. Había sido asesinado en un accidente automovilístico cuando Aitana tenía 10 años, y de repente estaba verdaderamente sola con una hija que criar y cuentas que nunca dejaban de llegar. ¿La póliza de seguro de vida que se suponía aseguraría nuestro futuro? Miguel la había cobrado meses antes de su muerte para financiar otra idea comercial fallida. Me habían dejado con nada más que sus deudas y una hija que necesitaba estabilidad. Mirando esos estados de cuenta ahora, apenas podía recordar cómo sobrevivimos esos primeros meses. El saldo de mi cuenta corriente rara vez subía por encima de $300, pero de alguna manera nos las arreglamos. Tomé más trabajos de limpieza, trabajé fines de semana en una panadería local e incluso hice arreglos desde casa en las noches. Cada dólar ganado se destinaba a mantener nuestra casita y asegurarme de que Aitana nunca sintiera el peso de nuestras luchas financieras. El documento más doloroso era una carta escrita a mano que nunca había enviado. Estaba dirigida a mi hermana Carmen en California, fechada solo 2 años después de la muerte de Miguel. En ella había derramado mi desesperación, preguntando si Aitana podría venir a vivir con ella y su esposo temporalmente mientras me recuperaba. Carmen tenía dinero, una casa grande, y no tenía hijos propios. Pensé que tal vez Aitana tendría mejores oportunidades ahí, pero nunca envié la carta. Cada vez que trataba de enviarla por correo, miraba el rostro de mi hija y sabía que no podía dejarla ir. Ella era mi mundo, mi razón para levantarme cada mañana y luchar a través de otro día.
Así que guardé esa carta como un recordatorio de qué tan cerca había estado de rendirme y qué tan contenta estaba de no haberlo hecho. En su lugar, encontré otras maneras de llegar a fin de mes. Vendí las joyas de mi madre, pieza por pieza. Los aretes de esmeralda que había usado en mi boda. La pulsera de oro que había estado en nuestra familia por generaciones. El collar de perlas que me había dado cuando nació Aitana. Cada venta se sintió como si estuviera traicionando la memoria de mi madre, pero el futuro de mi hija era más importante que los apegos sentimentales. Aquí estaba el recibo de cuando vendí mi anillo de compromiso. $500. Había usado ese dinero para pagar el viaje escolar de Aitana a Washington, D.C., cuando estaba en 8º grado. Había estado tan emocionada, hablando de eso durante semanas. Todas sus amigas iban, y no podía soportar la idea de que se quedara atrás porque no podíamos permitírnoslo. Saqué la carta de aceptación de Preston Academy, la preparatoria privada donde Aitana había prosperado. La colegiatura era de $15,000 al año, más dinero del que ganaba en 8 meses en el restaurante. Pero Aitana era brillante y merecía la mejor educación que pudiera darle. Había sacado préstamos, trabajado 3 empleos y de alguna manera lo había hecho posible. Durante esos años de preparatoria, me levantaba a las 4 de la mañana para preparar comida en el restaurante, trabajaba hasta las 2 de la tarde, luego corría a mi trabajo de limpieza en el complejo de oficinas. Las noches las pasaba haciendo arreglos para vecinos y amigos. A menudo me quedaba dormida en mi máquina de coser, despertando con marcas en la cara de la tela. Aitana nunca supo qué tan cerca estuvimos de perder la casa durante su 3er año. Me había atrasado en los pagos de la hipoteca debido a una factura médica inesperada cuando me rompí la muñeca al caerme por las escaleras en uno de mis trabajos de limpieza. El banco envió avisos de ejecución hipotecaria que escondí de ella, determinada a no interrumpir sus estudios. Terminé pidiendo dinero prestado a 3 personas diferentes y tomando un cuarto trabajo, turnos de fin de semana en la lavandería de un hotel para ponerme al día con los pagos. La parte más difícil fue verla volverse más distante conforme creció. El ambiente de la escuela privada la cambió. Hizo amigas con compañeras de clase adineradas que vivían en mansiones y tomaban vacaciones europeas. Gradualmente, parecía avergonzada de nuestro estilo de vida modesto. Dejó de invitar amigas a casa, alegando que nuestra casa era demasiado pequeña. Me pedía que la dejara una cuadra antes de la escuela para que sus compañeras de clase no vieran nuestro Honda viejo. Encontré los estados de cuenta de tarjetas de crédito de su último año. Vestido de graduación de diseñador, $400. Peinado y maquillaje, $250. Renta de limusina, $150. Lo había puesto todo en tarjetas de crédito porque no podía soportar verla sentirse inferior a sus compañeras de clase. Todavía estaba pagando esas tarjetas cuando se graduó. La carta de aceptación a Northwestern University también estaba en la carpeta. Colegiatura completa, cuarto y comida, $52,000 al año. Había mirado ese número hasta que me ardieron los ojos, tratando de averiguar cómo hacerlo funcionar. El paquete de ayuda financiera cubría aproximadamente la mitad, pero el resto. Ya había hipotecado la casa 2 veces. No quedaba nada que vender excepto la casa misma. Ahí fue cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Saqué préstamos estudiantiles masivos a mi nombre para cubrir lo que las becas y subvenciones no cubrían. $60,000 en préstamos que sabía que pasaría el resto de mi vida pagando. Pero ver a Aitana caminar por ese escenario en Northwestern, verla graduarse con honores, había hecho que cada noche sin dormir valiera la pena. Después de la universidad, se había mudado a Chicago y lentamente comenzó a tratarme como una vergüenza. Nuestras llamadas telefónicas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Sus visitas a casa eran apresuradas y llenas de críticas sobre mis decisiones de estilo de vida. Me daba conferencias sobre planificación de retiro y ahorros, nunca reconociendo que cada centavo que podría haber ahorrado se había destinado a darle la vida que quería. Ahora,
sentada en mi cocina a las 3 de la mañana, rodeada de la evidencia de 30 años de sacrificio, sentí que algo se movía dentro de mí. Aitana pensaba que era un fracaso porque no vivía en una mansión o manejaba un auto de lujo. No tenía idea de que podría haber tenido esas cosas si no hubiera elegido invertir todo en su futuro en su lugar. Pero lo que realmente no sabía era lo que había estado haciendo en silencio durante los últimos 5 años. Mientras ella estaba construyendo su nueva vida y olvidando de dónde venía, yo había estado construyendo algo también, algo que la habría impactado hasta el fondo. Cuidadosamente puse todos los documentos de vuelta en su carpeta y la regresé a su escondite. Mañana comenzaría a hacer algunas llamadas. Era hora de mostrarle a mi hija que su madre estaba llena de sorpresas. Después de todo, ella no era la única que podía jugar con dinero y estatus. La diferencia era que yo había aprendido a hacerlo sin perder mi alma. La mañana siguiente, me paré frente al espejo del baño y apenas reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Mis ojos estaban rojos de llorar. Mi cara se veía más vieja de alguna manera, como si las palabras de Aitana me hubieran envejecido de la noche a la mañana. Pero debajo del dolor, algo más se estaba agitando. Una determinación silenciosa que no había sentido en años. Hice mi café extra fuerte y me senté con mi laptop, una Dell modesta que Aitana me había comprado hace 3 Navidades, con el comentario condescendiente de que necesitaba unirme al mundo moderno. No tenía idea de qué tan moderna ya me había vuelto. Abrí mi navegador y entré a mi cuenta de inversiones. La pantalla cargó, y ahí estaba, el número que habría hecho que la mandíbula de Aitana se cayera. 2 toraltos, $3 millones. No una fortuna según algunos estándares, pero ciertamente no la nada que ella asumía que tenía. Había comenzado hace 5 años, completamente por accidente. La señora Henderson, una de las ancianas cuya casa yo limpiaba, se había estado quejando de su nieto que nunca la visitaba, pero constantemente pedía dinero. Tenía 92 años y era aguda como un cuchillo, a pesar de lo que su familia pensaba. «Lourdes», me había dicho mientras yo sacudía su colección de figuritas de porcelana, «eres la única persona que me trata como si todavía tuviera cerebro. ¿Puedo contarte algo?» Había dejado de sacudir y le di toda mi atención. La señora Henderson rara vez se abría sobre asuntos personales. «He estado invirtiendo en el mercado de valores por 60 años», continuó. «Comencé con $50 cuando tenía tu edad. Mi difunto esposo pensaba que estaba loca, tirando dinero en pedazos de papel. Pero, ¿sabes qué? Esos pedazos de papel pusieron a mis 2 hijos en la universidad y me compraron esta casa. Había pasado las siguientes 2 horas enseñándome lo básico. No esquemas para hacerse rico rápido o comercio diario arriesgado, sino principios sólidos de inversión a largo plazo. Compra empresas que entiendas. Busca dividendos consistentes. No entres en pánico cuando el mercado baje. Ahí es cuando compras más. El secreto, me había susurrado conspirativamente, es que la mayoría de la gente piensa que necesitas miles para comenzar. Pero no los necesitas. Solo necesitas disciplina y tiempo. Esa noche había abierto mi laptop e investigado todo lo que me había dicho. Comencé con $100. Dinero que había reunido de botellas retornables y saltándome el almuerzo por 2 semanas. Compré acciones en una empresa de servicios públicos que la señora Henderson había recomendado. No era glamoroso, pero pagaba un pequeño dividendo cada trimestre. Al mes siguiente, invertí otros $100, luego otros. Cada dólar extra, que no era absolutamente necesario para la supervivencia, se destinaba a mi creciente portafolio. Cuando recibí un pequeño aumento en el restaurante, invertí la diferencia. Cuando encontré $20 en el bolsillo de un abrigo viejo, se fueron a acciones. Cuando los vecinos me pagaban por arreglos, la mitad del dinero se destinaba a inversiones. La señora Henderson se convirtió en mi mentora no oficial. Durante mis visitas de limpieza, revisaba mi portafolio y sugería ajustes. Me enseñó a leer estados financieros, a entender relaciones precio-ganancias, a reconocer cuando una acción estaba subvaluada. Absorbí cada lección como una esponja,
hambrienta de conocimiento que nadie esperaba que una mujer de limpieza poseyera. La belleza de esto, me había explicado la señora Henderson, es que nadie sospecha que una mujer como tú tenga dinero. Ven el uniforme, el auto modesto, la casa simple y asumen que eres pobre. Mientras tanto, tu dinero está trabajando para ti mientras duermes. Tenía razón. Durante 5 años, mis pequeñas inversiones habían crecido en algo sustancial. Había sido cuidadosa, diversificada y paciente. Poseía acciones en empresas estables que pagaban dividendos confiables. Había comprado en fondos índices que seguían el crecimiento general del mercado. Durante la caída del mercado hace 2 años, cuando todos estaban en pánico, había usado mis ahorros para comprar más acciones a precios de descuento. La ironía no se me perdía. Mientras Aitana se casaba con hombres por su dinero y me miraba con desprecio por mi estilo de vida pobre, yo había estado construyendo silenciosamente riqueza real. No dinero heredado o dinero de matrimonio, sino riqueza que había creado a través de disciplina y decisiones inteligentes. Pero el verdadero avance había llegado hace 6 meses, cuando la señora Henderson falleció. Había limpiado su casa hasta el final, y nos habíamos vuelto genuinamente cercanas. En su testamento me había dejado $50,000 con una nota. Para la mejor estudiante que jamás tuve. Usa esto sabiamente, y recuerda, la verdadera riqueza no se trata de presumir, se trata de tener opciones. Esa herencia había empujado mi portafolio por encima de la marca de los 2 millones. Por primera vez en mi vida tenía seguridad financiera real. Podría haber dejado mis trabajos de limpieza, me podría haber mudado a una casa más bonita, comprado un mejor auto, pero no lo hice. Parcialmente porque había aprendido a vivir simplemente y encontré paz en ese estilo de vida, pero principalmente porque había decidido usar mi nueva riqueza como una prueba para mi hija. Había estado viendo las publicaciones en redes sociales de Aitana, viendo cómo presumía del dinero de su novio, cómo alardeaba de ropa de diseñador y cenas caras. Se había convertido en todo lo que había esperado que no se convirtiera: materialista, superficial y cruel con aquellos que percibía como inferiores. La visita de ayer había confirmado mis peores temores sobre en lo que se había convertido. Así que había decidido comprar los condominios Riverside. El complejo era hermoso, una mansión convertida con vista al río, dividida en 6 unidades de lujo. Había salido al mercado hace 3 semanas por unos 8 millones, y el agente inmobiliario había estado luchando por encontrar un comprador. La mayoría de los inversionistas querían propiedades más nuevas, pero yo vi el potencial. La ubicación era perfecta, la renovación estaba bellamente hecha, y los ingresos por renta serían sustanciales. Más importante, era exactamente el tipo de lugar que impresionaría a alguien como Aitana. Tomé mi teléfono y llamé a Margaret Chen, la agente inmobiliaria que manejaba la propiedad. Nos habíamos reunido 2 veces ya, y ella todavía estaba tratando de averiguar cómo una mujer que llegaba en un Honda de 10 años y usaba ropa de tiendas de descuento podía calificar para una compra tan grande. «Señora Méndez, qué agradable sorpresa», dijo Margaret, su voz profesionalmente alegre pero ligeramente confundida. «He tomado mi decisión sobre Riverside», dije simplemente. «Quiero comprarlo». Hubo un breve silencio. «¿Todo el complejo? ¿Las 6 unidades?» «Sí, oferta en efectivo como discutimos». Otro silencio, más largo esta vez. «Señora Méndez, tengo que preguntar, ¿está segura del financiamiento? Esta es una compra significativa y...» Entendí su vacilación. Me veía como alguien que debería estar limpiando estos condos, no comprándolos. «Margaret, le mostré mis estados de cuenta la semana pasada. El dinero está ahí. ¿Le gustaría que mi asesor financiero la llame directamente?» No, eso no será necesario. Es solo, inusual. La mayoría de mis clientes que hacen compras de este tamaño llegan en diferentes circunstancias. «Prefiero vivir modestamente», dije, «pero eso no significa que no pueda permitirme cosas bonitas cuando elijo hacerlo». Programamos el cierre para la siguiente semana.
Mientras colgaba, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Esta no era solo una inversión inmobiliaria. Era la prueba más cara que jamás había diseñado. Pasé el resto del día planeando. La unidad en la que viviría, el penthouse con vista al río, necesitaba algunos toques personales. Nada demasiado obvio, pero lo suficiente para dejar claro que esta no era solo una propiedad de renta. Quería que Aitana creyera que realmente vivía ahí. Llamé a mis clientes de servicio de limpieza y les di 2 semanas de aviso. La señora Patterson estaba decepcionada y el señor García se ofreció a aumentar mi pago, pero les expliqué que me estaba retirando. Ninguno de ellos habría creído la verdad de todos modos. Esa noche, manejé pasando el edificio de apartamentos de Aitana en la parte moderna de la ciudad. Su BMW estaba en el estacionamiento. Arrendado, estaba segura, probablemente con la ayuda de Richard. Me pregunté qué pensaría cuando descubriera que su madre pobre ahora poseía propiedades que valían más de lo que ella ganaba en 5 años. Pero esto no se trataba exactamente de venganza. Se trataba de verdad. Quería ver quién era realmente mi hija debajo de la superficie. ¿Sería feliz por mi éxito? ¿Se sentiría culpable por sus palabras crueles? ¿O vería mi nueva riqueza como algo a lo que tenía derecho? Tenía la sensación de que ya sabía la respuesta, pero tenía que estar segura. Después de 37 años de poner a Aitana primero, necesitaba saber si quedaba alguna parte de la niña amorosa que había criado aún enterrada debajo de la mujer fría y materialista en la que se había convertido. Mientras manejaba a mi casa modesta, por lo que podría ser una de las últimas veces, pensé en el consejo de la señora Henderson. La verdadera riqueza no se trata de presumir, se trata de tener opciones. Estaba a punto de hacer la elección más importante de mi vida. En 2 semanas estaría viviendo en lujo, y Aitana descubriría que su madre no era nada como había asumido. Lo que pasara después determinaría si nos quedaba alguna relación que salvar. Pero primero tenía un penthouse que amueblar y una hija que sorprender. Después de 67 años de poner a todos los demás primero, finalmente era hora de ponerme en el asiento del conductor. 2 semanas después, me paré en el balcón de mármol de mi nuevo penthouse, viendo el sol ponerse sobre el río. El camión de mudanzas se había ido hace 1 hora, y mis modestas pertenencias se veían casi cómicas, esparcidas por las espaciosas habitaciones elegantemente decoradas. Pero también había comprado algunos muebles nuevos, no piezas ostentosas, sino artículos de calidad que sugerían comodidad financiera sin gritar riqueza. El penthouse era todo lo que el listado inmobiliario había prometido. Ventanas del piso al techo ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. La cocina presentaba encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable que aún tenían su película protectora. La recámara principal era más grande que toda mi sala de estar anterior, pero lo que más apreciaba era la sensación de seguridad. Por primera vez en mi vida adulta, poseía algo que nadie podía quitarme. Había estado viviendo ahí por 3 días cuando mi teléfono sonó. La identificación de llamadas mostraba el número de Aitana, y mi corazón se saltó un latido. No había llamado desde esa visita devastadora a mi casa vieja. ¿Mamá? Su voz sonaba diferente, incierta, casi confundida. Hola, Aitana. Mamá, yo. Escuché algo extraño hoy. Sarah Chen. ¿Recuerdas a los Chen que solían vivir en la calle Maple? Bueno, su hija Margaret es agente inmobiliaria, y ella dijo que compraste los condominios Riverside. Tomé un sorbo de mi café, saboreando el momento. Así es. Silencio. Luego, ¿qué quieres decir? ¿Así es? Margaret dijo que compraste todo el complejo, las 6 unidades, en efectivo. Sí, lo hice. Mamá, eso es imposible. Esos condos cuestan, los busqué en línea, cuestan casi $2 millones. Tú no tienes esa clase de dinero. ¿No lo tengo? Otro largo silencio. Prácticamente podía escuchar las ruedas girando en su cabeza, tratando de dar sentido a información que no encajaba con su imagen cuidadosamente construida de su madre pobre y luchadora. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Te ganaste la lotería? ¿Alguien te dejó dinero?
Porque hace 2 semanas estabas viviendo en esa casita y ahora Margaret está diciendo que posees bienes raíces de lujo. ¿Por qué no vienes a ver por ti misma?, sugerí. Estoy en la unidad 6, el penthouse. La dirección es 1247 Riverside Drive. ¿El penthouse? Su voz había subido casi a un chillido. Así es. Ven mañana alrededor del mediodía. Podemos almorzar. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblando ligeramente. Después de meses de planificación, el momento de la verdad finalmente se estaba acercando. La mañana siguiente, me vestí cuidadosamente con un vestido azul marino simple, pero elegante que había comprado para la ocasión. Nada demasiado llamativo, pero ciertamente un paso arriba de mi guardarropa usual de tiendas de descuento. Arreglé flores frescas en la sala de estar y preparé un almuerzo ligero, nada elaborado, pero servido en la porcelana fina que venía con la unidad amueblada. Exactamente a las 12, el portero llamó para anunciar la llegada de Aitana. La observé desde mi ventana mientras se bajaba de su BMW en la entrada circular, su cabeza inclinada hacia atrás mientras miraba fijamente el impresionante edificio. Incluso desde 6 pisos arriba, podía ver su confusión. Cuando las puertas del elevador se abrieron y ella entró a mi vestíbulo, su expresión no tenía precio. Su boca colgaba ligeramente abierta mientras asimilaba los techos altos, el candelabro de cristal, los pisos de mármol italiano. «¿Mamá?», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué? ¿Cómo?» «Entra, cariño. ¿Puedo ofrecerte algo de beber?» Me siguió a la sala de estar como si estuviera sonámbula, sus tacones de diseñador haciendo clic en el mármol. Cuando vio la vista desde las ventanas del piso al techo, realmente jadeó. Esto es increíble. Pero mamá, no entiendo. ¿Cómo puedes permitirte esto? Hace 2 semanas estabas. Se detuvo, tal vez recordando las cosas crueles que había dicho sobre mi estilo de vida modesto. Hace 2 semanas estaba viviendo silenciosa y simplemente, tal como siempre lo he hecho, dije, acomodándome en uno de los sillones mullidos. Pero eso no significa que no podía permitirme algo diferente cuando elegí hacerlo. Aitana se hundió en el sofá frente a mí, sus ojos vagando por la habitación como si me estuviera viendo por primera vez. Pero trabajaste como mujer de limpieza, viviste en esa casita, nunca tuviste dinero. Tenía dinero, querida. Solo elegí gastarlo en otras cosas, como tu educación, tus clases de música, tus clases de baile, tu colegiatura universitaria, tus gastos de manutención mientras te encontrabas a ti misma después de la graduación. El color se desvaneció de su rostro mientras las implicaciones de mis palabras se hundían. ¿Quieres decir, podrías haber vivido así todo el tiempo? Durante los últimos años, sí. Pero preferí vivir modestamente mientras construía mi portafolio de inversiones. Y quería asegurarme de que estuvieras establecida en tu propia vida antes de hacer cambios importantes en la mía. Estuvo callada por un largo momento, procesando esta información. Cuando habló otra vez, su voz era pequeña y temblorosa. «Mamá, lo que dije el otro día, sobre que morirías pobre y sola. No quise decir. ¿No quisiste?» Mantuve mi voz gentil pero directa, porque parecía que querías decir cada palabra. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero noté que parecían más lágrimas de shock y vergüenza que de remordimiento genuino. Solo estaba. Richard estaba ahí y yo quería. No sé lo que estaba pensando. Estabas pensando que tu madre era una vergüenza, que mi estilo de vida modesto te hacía quedar mal, que era un fracaso porque no vivía a la altura de tus nuevos estándares. Comenzó a protestar, pero levanté mi mano. Aitana, pasé 37 años sacrificando todo por tu felicidad y éxito. Vendí las joyas de mi madre para pagar tus viajes escolares. Saqué préstamos que estaré pagando hasta que muera para enviarte a la universidad. Trabajé 3 empleos para que pudieras tener clases de piano y de baile y vestidos de graduación de diseñador. Mi voz permaneció calmada, pero cada palabra estaba cuidadosamente elegida, precisamente dirigida. Y cuando trajiste a tu novio a mi casa, la casa donde te crié con amor y devoción,
Me trataste como algo de lo que te avergonzabas. Mamá, por favor, susurró, pero no había terminado. ¿Sabes cuánto me costó tu colegiatura universitaria? $60,000 al año en préstamos que saqué a mi nombre. ¿Sabes cuántos turnos extra trabajé para pagar tus gastos de manutención? ¿Cuántas veces elegí no comprar comida para poder enviarte dinero para gastos? Sus lágrimas estaban fluyendo libremente ahora, pero no sentí satisfacción en su angustia. Si acaso, me sentí hueca, vacía, como si finalmente estuviera liberando años de dolor y decepción suprimidos. Pero, ¿sabes cuál es la peor parte? Continué. No es que nunca me agradecieras, es que te convertiste en el tipo de persona que juzga a otros por el saldo de su cuenta bancaria. El tipo de persona que piensa que la riqueza determina el valor. Se limpió los ojos con un pañuelo de la caja que había puesto en la mesa de centro. Mamá, lo siento mucho, no sabía, nunca me di cuenta. Ese es exactamente el problema, Aitana. Nunca trataste de saber. Hiciste suposiciones sobre mi vida, mis decisiones, mi valor, sin jamás hacer preguntas o mostrar interés genuino en quién soy como persona. Nos sentamos en silencio por varios minutos, el peso de mis palabras asentándose entre nosotras. Finalmente, Aitana me miró y por un momento vi un destello de la niñita que solía ser. ¿Qué puedo hacer?, preguntó en voz baja. ¿Cómo puedo arreglar esto? Estudié su rostro, buscando remordimiento genuino, entendimiento real del dolor que había causado. Lo que vi en su lugar fue algo que hizo que mi corazón se hundiera aún más. Detrás de las lágrimas y las disculpas, podía ver que los cálculos ya estaban comenzando. Estaba mirando alrededor del penthouse con nuevos ojos, evaluando su valor, preguntándose qué podría significar esto para su futuro. No estoy segura de que puedas arreglarlo, dije honestamente. Pero podemos comenzar siendo honestas la una con la otra, sobre quiénes realmente somos y qué realmente queremos. Asintió con entusiasmo, tal vez sintiendo una oportunidad. Sí, absolutamente. Quiero que seamos cercanas otra vez, mamá. Quiero ser parte de tu vida, parte de mi vida, o parte de mi nueva riqueza. Estaba a punto de descubrir cuál importaba más para mi hija. Bueno, entonces, dije, poniéndome de pie y alisándome el vestido. ¿Por qué no comenzamos con el almuerzo? Pensé que podríamos comer en la terraza. La vista es espectacular. Mientras nos movíamos hacia el área del comedor, noté los ojos de Aitana catalogando cada detalle caro, cada toque de lujo. Ya estaba haciendo planes, podía decirlo. Planes que probablemente incluían un papel mucho más grande en la vida de su madre recién adinerada. Lo que no sabía era que yo también estaba haciendo planes, y mi siguiente movimiento revelaría exactamente qué tipo de hija había criado. El almuerzo en mi terraza ese día marcó el comienzo de lo que llegué a pensar como la actuación. Durante las siguientes 3 semanas, Aitana se transformó en la hija más atenta imaginable. Me llamaba todos los días, a veces 2 veces. Traía flores y chocolates caros. Incluso terminó con Richard, alegando que se había dado cuenta de lo que realmente importaba en la vida. «Mamá, he estado pensando mucho desde nuestra conversación», dijo durante una de sus visitas diarias. «Me doy cuenta de que perdí de vista lo que es importante. La familia viene primero, siempre». Se había mudado de vuelta a su apartamento viejo, el modesto de una recámara en el que había vivido antes de Richard. Alegaba que quería simplificar su vida, reconectarse con su yo auténtico. Pero noté que pasaba mucho tiempo haciendo preguntas casuales sobre mis finanzas, mi estrategia de inversión, mis planes a largo plazo. «¿Cómo aprendiste tanto sobre el mercado de valores?», preguntó una tarde mientras estábamos sentadas en mi sala de estar. «Quiero decir, es increíble lo que has logrado. Me encantaría aprender de ti». «La señora Henderson me enseñó lo básico», respondí, observando su cara cuidadosamente. Era muy sabia sobre el manejo del dinero. La señora Henderson, ¿no era la anciana para quien limpiabas? ¿La que murió el año pasado? Sí, así es. Aitana asintió pensativamente. Es increíble cómo algunas personas pueden enseñarnos tanto, incluso cuando no lo esperamos. Quiero decir, ¿te dejó algo?
¿Como agradecimiento por todos tus años de servicio? Ahí estaba, la pregunta real hacia la que había estado construyendo. Me dejó una pequeña herencia, dije simplemente. ¿Qué tan pequeña? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerse, y rápidamente la cubrió con una risa. Quiero decir, debe haber sido significativa para ti. Obviamente apreciaba todo lo que hacías por ella. No respondí directamente, pero podía ver su mente trabajando, tratando de calcular cuánto podría haberme dejado la señora Henderson, si eso explicaba toda mi nueva riqueza. La siguiente semana, Aitana sugirió que cenáramos juntas todos los domingos. Quiero compensar todos los años que estuve demasiado ocupada para pasar tiempo contigo, dijo, y me encantaría cocinar para ti alguna vez. Tal vez podría hacer la cena aquí. Tu cocina es tan hermosa. Durante estas cenas me regalaba con historias sobre su nuevo estilo de vida más simple. Había cambiado su BMW por un auto más modesto. Estaba comiendo en restaurantes de cadena en lugar de bistrós caros. Incluso alegaba haber comenzado a hacer voluntariado en un comedor popular local. Es tan gratificante, mamá, ayudar a personas que realmente lo necesitan. Te hace darte cuenta de lo que es verdaderamente importante en la vida. Pero noté cosas pequeñas que alguien menos observador podría haber pasado por alto, como la forma en que medía los pies cuadrados de cada habitación con sus ojos, cómo hacía preguntas detalladas sobre las amenidades del edificio y las cuotas de mantenimiento, la manera casual en que preguntaba sobre mis vecinos y si alguna de las otras unidades estaba en venta. Una noche, trajo álbumes de fotos de su infancia y pasamos horas mirándolos juntas. Por un momento, me permití esperar que tal vez, solo tal vez, este cambio en ella fuera genuino. «Mira esta», dijo, señalando una foto de su 6º cumpleaños. «Me hiciste mi vestido tú misma, ¿verdad? Lo recuerdo ahora. Todas las otras niñas tenían vestidos comprados en tienda, pero el mío era el más hermoso porque pusiste tanto amor en él». Sonreí, recordando las noches que había pasado en mi máquina de coser, cuidadosamente confeccionando ese vestido rosa con sus capas de tul y pequeños botones de perla. ¿Estabas tan emocionada por esa fiesta? Contaste los días durante semanas. «No puedo creer que olvidé qué tan duro trabajabas para mí», dijo, su voz suave con lo que parecía emoción genuina. «Quiero compensártelo, mamá. Quiero que seamos una familia real otra vez». «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté cuidadosamente. «Bueno, estaba pensando. Te estás haciendo mayor, y este lugar es tan grande para una sola persona. Tal vez podría mudarme contigo. Podría cuidarte, ayudar con cualquier cosa que necesites, y podríamos pasar tiempo real juntas, hacer nuevos recuerdos». Ahí estaba, la propuesta que había estado esperando. Mi garganta se tensó, pero mantuve mi voz neutral. «Es una oferta dulce, querida, pero me gusta mi independencia». Por supuesto. Solo pensé, bueno, si alguna vez cambias de opinión, me encantaría estar aquí para ti. Este lugar tiene suficiente espacio para las dos, y prometo que no estaría en tu camino. Esa noche, después de que Aitana se fue, me senté en mi estudio y abrí mi laptop. Algo había estado molestándome sobre su transformación repentina, y decidí hacer un poco de investigación. Comencé con sus cuentas de redes sociales, que habían estado extrañamente silenciosas últimamente. Lo que encontré hizo que mi sangre se helara. Hace 3 semanas, solo 2 días después de su primera visita a mi penthouse, Aitana había publicado en un grupo privado de Facebook llamado Apoyo para Cuidado de Ancianos. La publicación era larga y detallada, describiendo sus preocupaciones sobre su madre anciana, que había recibido recientemente una gran herencia y estaba mostrando signos de deterioro cognitivo. «Estoy preocupada por mi mamá», decía la publicación. «Tiene 67 años y siempre ha sido muy pobre, pero recientemente heredó una cantidad sustancial de dinero. El problema es que está tomando decisiones financieras muy cuestionables. Compró un condominio caro que realmente no puede permitirse mantener, y creo que está siendo aprovechada por asesores financieros sin escrúpulos. También se está volviendo más aislada y paranoica. ¿Alguien ha lidiado con algo así? Me pregunto sobre opciones legales para protegerla de sí misma». Las respuestas eran comprensivas y llenas de consejos sobre tutelas, leyes de abuso de ancianos
y cómo documentar el deterioro cognitivo para propósitos legales. Varias personas recomendaron abogados que se especializaban en estos casos. Mis manos temblaban mientras scrolleaba por más de su actividad en línea reciente. Había estado investigando ley de ancianos, googleando términos como abuso financiero de ancianos y cómo obtener poder notarial para padre que envejece. Incluso había buscado valores inmobiliarios para mi edificio y calculado el ingreso potencial por renta de las unidades que poseía. Pero el peor descubrimiento vino cuando encontré su historial de navegación en la laptop compartida que a veces usaba cuando me visitaba. Había estado buscando información sobre mis cuentas de inversión, tratando de encontrar maneras de acceder a mis registros financieros. Había investigado mi banco, mi firma de inversiones, incluso el obituario de la señora Henderson, para ver si había detalles sobre la herencia que me había dejado. La pieza final de evidencia era un borrador de email parcialmente eliminado que encontré en la carpeta de basura. Estaba dirigido a la doctora Patricia Kellerman, una geriatra cuyo nombre Aitana había encontrado en su investigación. La línea de asunto decía: consulta sobre madre anciana con posible demencia. Estimada doctora Kellerman, comenzaba el borrador. Le escribo sobre mi madre de 67 años, quien creo que puede estar sufriendo de demencia en etapa temprana u otro deterioro cognitivo. Recientemente ha tomado varias decisiones financieras grandes e impulsivas que están completamente fuera de carácter para ella. Compró bienes raíces caros y alega haber estado invirtiendo en el mercado de valores por años, pero esto es imposible dada su ingreso limitado y educación. Estoy preocupada de que esté siendo manipulada por depredadores financieros o esté experimentando deterioro cognitivo significativo. Me gustaría programar una consulta para discutir mis opciones para proteger sus bienes y bienestar. Me recosté en mi silla, sintiéndome físicamente enferma. Mi propia hija estaba planeando declararme mentalmente incompetente para poder controlar mi dinero. La hija amorosa y arrepentida que me había estado visitando diariamente, cocinando mis comidas favoritas y trayéndome flores, no era más que un acto elaborado. Todas esas preguntas sobre mis finanzas, toda esa preocupación sobre mí viviendo sola en un espacio tan grande, todas sus ofertas de mudarse y cuidarme, todo había sido parte de su plan para posicionarse como mi cuidadora y, eventualmente, mi tutora legal. La parte más cruel era que realmente me había convencido, por unos breves momentos, de que tal vez había cambiado genuinamente, que tal vez la niñita amorosa que había criado todavía estaba en algún lugar dentro de la mujer fría y calculadora en la que se había convertido. Pero ahora sabía la verdad. Aitana no quería una relación con su madre. Quería control de los bienes de su madre. Las lágrimas, las disculpas, las sesiones de unión familiar. Todo había sido manipulación diseñada para hacerme confiar en ella lo suficiente como para darle acceso a mi vida y mi dinero. Pensé en toda la investigación que había hecho, toda la planificación cuidadosa que había puesto en este esquema. Había estado preparándose para destruir mi reputación, mi independencia, mi dignidad, todo por dinero que no había ganado y no merecía. La realización me golpeó como un golpe físico. Esto no era solo codicia, era traición del tipo más profundo. Mi propia hija estaba dispuesta a declararme mentalmente incompetente, a robarme mi autonomía y libertad, todo para poder poner sus manos en la riqueza que había pasado décadas construyendo. Pero Aitana había cometido un error crucial en su planificación. Había subestimado a su madre. Otra vez, cerré la laptop y caminé a mi recámara, donde abrí la caja fuerte escondida detrás de una pared falsa en mi closet. Adentro había documentos que Aitana no sabía nada. La verdadera extensión de mi riqueza, los fideicomisos que había establecido, las protecciones legales que había puesto en su lugar años atrás cuando comencé a acumular dinero serio. La señora Henderson me había enseñado más que solo invertir. También me había enseñado sobre proteger bienes de miembros de la familia que podrían tener intenciones menos que honorables. Nunca asumas que las relaciones de sangre significan buenas intenciones, me había advertido. Algunos de los peores abusos financieros vienen de dentro de las familias.
Había pensado que la señora Henderson estaba siendo excesivamente cautelosa cuando me aconsejó establecer esas protecciones. Ahora me daba cuenta de que me había estado preparando para exactamente esta situación. Mañana, Aitana planeaba traerme una cena especial para celebrar lo que llamaba nuestro acercamiento renovado. No tenía idea de que yo sabía sobre su investigación, sus planes, su completa traición de todo lo que había sacrificado para darle. Pero estaba a punto de descubrir que su madre había estado preparándose para este momento también. Y a diferencia de su esquema, el mío iba a funcionar exactamente como estaba planeado. La noche siguiente, Aitana llegó a mi penthouse cargando bolsas de un mercado gourmet caro y usando la sonrisa más grande que le había visto en años. Se había vestido cuidadosamente. Un vestido simple pero elegante que sugería tanto éxito financiero como devoción filial. El atuendo perfecto para alguien tratando de parecer la hija cariñosa de una mujer adinerada, pero posiblemente en declive. «Pensé que tendríamos una cena de celebración», anunció, besando mi mejilla con calidez practicada. «Quiero agradecerte por ser tan paciente conmigo mientras descubrí lo que realmente importa en la vida». «Qué considerada eres, querida», respondí, viendo cómo desempacaba filetes caros, vino añejado y chocolates importados. «Aunque realmente no deberías haber gastado tanto dinero, pensé que estabas tratando de vivir más simplemente ahora. Nada es demasiado bueno para mi mamá», dijo, su risa sonando ensayada. «Además, esta es una ocasión especial. Tengo algo importante que discutir contigo». Aquí viene, pensé, el discurso para la tutela, disfrazado de preocupación amorosa. Mientras preparaba la cena en mi cocina, Aitana charlaba sobre su semana, su trabajo voluntario en el comedor popular, su nueva apreciación por los placeres simples. Pero noté cómo sus ojos seguían escaneando el apartamento, haciendo inventario de artículos caros que no había catalogado aún. «Mamá, ¿sabes qué he estado pensando?», dijo mientras sazonaba los filetes. «Has trabajado tan duro toda tu vida y ahora finalmente tienes la oportunidad de disfrutarte. Pero, ¿no crees que este lugar podría estar volviéndose un poco abrumador de mantener?» «Tengo un servicio de limpieza», dije suavemente, «y la administración del edificio se encarga de la mayoría de los problemas de mantenimiento». «Bueno, sí, pero me refiero a la responsabilidad financiera, impuestos a la propiedad, cuotas de HOA, seguro. Debe sumar bastante. Y a tu edad, ¿no deberías estar pensando en preservar tus bienes en lugar de gastarlos en gastos generales?» Me senté en la barra de desayuno, observándola trabajar. Cada movimiento era calculado, cada palabra cuidadosamente elegida. Esta era una actuación que había sido ensayada y refinada durante semanas de planificación. «Puedo permitirme los gastos», dije simplemente. «Por supuesto que puedes, ahora mismo. Pero ¿qué hay de en 5 años? ¿10 años? ¿Qué pasa si necesitas atención médica? ¿Qué pasa si...?» Se detuvo dramáticamente, como si el pensamiento acabara de ocurrírsele. «¿Qué pasa si algo le pasa a tu agudeza mental? He estado leyendo sobre personas mayores que se vuelven vulnerables a estafas financieras, que toman malas decisiones porque no están pensando tan claramente como solían». Ahí estaba, la base para su alegato de que estaba mentalmente en declive. «¿Estás sugiriendo que no estoy pensando claramente?», pregunté, manteniendo mi voz calmada y curiosa en lugar de defensiva. «No, para nada. Estás aguda como un cuchillo, mamá. Solo me preocupo por el futuro. Tal vez sería inteligente tener algunas salvaguardas en su lugar. ¿Sabes? Alguien en quien confíes para ayudar con decisiones financieras importantes. Alguien que pudiera protegerte si personas sin escrúpulos tratan de aprovecharse». «¿Y a quién tenías en mente para este papel?». Aitana dejó sus utensilios de cocina y se volteó para mirarme, su expresión la imagen de la preocupación amorosa. «Bueno, soy tu única hija, tu pariente más cercano. Estaría honrada de ayudarte a manejar tus asuntos, solo para asegurarme de que todo se mantenga seguro». «Eso es muy generoso de tu parte», dije, «pero ya tengo salvaguardas en su lugar». Su sonrisa vaciló ligeramente. «¿Qué tipo de salvaguardas?». «Documentos legales, fideicomisos, supervisión profesional.
el tipo de protecciones que las personas adineradas típicamente establecen para proteger sus bienes de varias amenazas. ¿Amenazas? Se rió nerviosamente. Mamá, ¿qué tipo de amenazas tendrías? No eres alguna celebridad multimillonaria, solo eres. Se detuvo, pero terminé la frase por ella. ¿Solo una mujer anciana con más dinero que sentido? Eso no es lo que quise decir. ¿No es así? Me levanté y caminé a mi escritorio, sacando una carpeta manila gruesa. Aitana, hay algo que necesito mostrarte. Abrí la carpeta y esparcí su contenido sobre la mesa del comedor. Impresiones de sus publicaciones de Facebook sobre mi supuesto deterioro cognitivo. Capturas de pantalla de sus búsquedas en Internet sobre ley de ancianos y tutelas. El borrador de email a la doctora Kellerman. Su historial de navegación de mi laptop, documentando sus intentos de acceder a mis cuentas financieras. El color se desvaneció de su rostro mientras se daba cuenta de lo que estaba viendo. Mamá, ¿puedo explicar? ¿Puedes? Pregunté en voz baja. ¿Puedes explicar por qué has estado diciéndole a extraños en Internet que estoy mentalmente en declive? ¿Puedes explicar por qué has estado investigando cómo declararme incompetente? ¿Puedes explicar por qué has estado tratando de acceder a mi información financiera privada? Abrió la boca, luego la cerró, luego la abrió otra vez como un pez jadeando por aire. Yo solo estaba preocupada por ti. Cuando vi cuánto dinero tenías de repente, pensé que tal vez alguien se estaba aprovechando de ti. ¿Alguien como quién? No sé. Asesores financieros, estafadores, personas que se aprovechan de mujeres mayores con dinero. ¿Así que decidiste aprovecharte de mí tú misma? Las palabras colgaron en el aire entre nosotras, como una barrera física. La fachada cuidadosamente construida de Aitana se desmoronó completamente, y por primera vez en semanas vi su cara real. No la hija amorosa o la cuidadora preocupada, sino la mujer fría y calculadora que veía a su propia madre como nada más que una fuente de dinero para ser explotada. No es así, dijo, pero su voz carecía de convicción. Entonces, ¿qué es? Explícame cómo investigar leyes de tutela y redactar emails a doctores sobre mi supuesta demencia constituye preocupación amorosa. Estuvo en silencio por un largo momento, aparentemente tratando de averiguar si había alguna manera de salvar su plan. Finalmente, pareció rendirse con las pretensiones por completo. Está bien, dijo, su voz endureciéndose. ¿Quieres la verdad? La verdad es que estás siendo irresponsable con dinero que no entiendes. Has vivido pobre toda tu vida y ahora de repente tienes millones de dólares. No sabes cómo manejar esa clase de riqueza. Vas a perderlo todo en estafas o malas inversiones o personas que te ven venir desde kilómetros de distancia. ¿Como tú lo hiciste? Soy tu hija. Estoy tratando de proteger el futuro de nuestra familia. ¿El futuro de nuestra familia? Me reí, pero no había humor en ello. Aitana, me dijiste que iba a morir pobre y sola. Te avergonzabas de ser vista conmigo. Me trataste como basura hasta que descubriste que tenía dinero. ¿Y ahora quieres reclamar que estás protegiendo a nuestra familia? La gente cambia, mamá. Me doy cuenta de que cometí errores, pero... No has cambiado, la interrumpí. Solo te has vuelto más sofisticada en tu manipulación. Pero cometiste un error crucial en tu planificación. ¿Qué es eso? Caminé a mi caja fuerte y saqué otro conjunto de documentos. Asumiste que era tan ingenua sobre proteger la riqueza como pensabas que era sobre adquirirla. Le entregué los papeles. Mientras los leía, su cara pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad y, finalmente, devastación. Estos son documentos legales estableciendo un fideicomiso revocable, expliqué calmadamente. Todos mis bienes han sido colocados en este fideicomiso, con fideicomisarios profesionales e instrucciones muy específicas sobre cómo pueden ser usados. Incluso si de alguna manera lograras declararme incompetente, no ganarías control de mi dinero. Sus manos temblaban mientras continuaba leyendo. Pero soy tu beneficiaria, ¿verdad? Quiero decir, cuando mueras. Sigue leyendo. La observé mientras encontraba la sección detallando los beneficiarios caritativos del fideicomiso.
Al momento de mi muerte, la mayor parte de mi patrimonio iría a organizaciones que proporcionaban becas educativas para niños de familias de bajos ingresos. Había una provisión para Aitana, suficiente para cubrir gastos básicos de vida si alguna vez estuviera verdaderamente necesitada, pero nada que se acercara a la ganancia inesperada que había estado planeando robar. ¿Estás regalándolo todo?, susurró. Se lo estoy dando a personas que lo usarán para mejorarse a sí mismas y ayudar a otros, en lugar de usarlo para financiar un estilo de vida que no han ganado. Los papeles se deslizaron de sus dedos y se esparcieron por el piso. Se quedó ahí parada en mi cocina, rodeada de la cena cara que había comprado para celebrar su victoria anticipada, y pude ver su futuro desmoronándose a su alrededor. «Hay algo más que deberías saber», dije gentilmente. «También he presentado un reporte con la Oficina de Prevención de Abuso de Ancianos del Estado. Intentar obtener acceso no autorizado a las cuentas financieras de una persona mayor es un delito grave. También lo es presentar reportes falsos sobre la capacidad mental de alguien». Sus ojos se abrieron con horror. «¿Llamaste a la policía?» Llamé a las autoridades apropiadas y les proporcioné evidencia de intento de abuso financiero de ancianos. Se pondrán en contacto contigo pronto para discutir tus actividades de investigación. Como si fuera una señal, la voz del portero llegó a través del intercomunicador. «Señora Méndez, hay 2 caballeros aquí de la oficina del fiscal de distrito. Les gustaría hablar con usted y su hija». Caminé al intercomunicador y presioné el botón. «Por favor, mándelos». Aitana se apoyó contra el mostrador de la cocina, su cara blanca de pánico. «Mamá, por favor, soy tu hija. No puedes hacerme esto. No te estoy haciendo esto», dije en voz baja. «Te lo hiciste a ti misma. Cada decisión, cada mentira, cada traición, todo eso fuiste tú. Pero soy todo lo que tienes. Si me envías a la cárcel, realmente morirás sola». Miré a mi hija, esta mujer por la que había sacrificado todo, que había estado dispuesta a destruir mi vida por dinero, y sentí que algo dentro de mí finalmente se liberó. No mi corazón. Eso se había roto semanas atrás. Era la cadena de obligación que me había atado a ella durante 37 años. «Aitana», dije, mi voz calmada y final, «preferiría morir sola que vivir con alguien que no me ve como nada más que una fuente de dinero para ser robada». El elevador sonó, y momentos después, 2 hombres de aspecto serio en trajes estaban parados en mi vestíbulo. Mostraron sus insignias y explicaron que estaban investigando reportes de intento de abuso financiero de ancianos. Mientras hablaban con Aitana, leyéndole sus derechos y explicándole los cargos que enfrentaría, me paré en mi ventana viendo el sol ponerse sobre el río. Por primera vez en meses sentí paz. La señora Henderson había tenido razón sobre tantas cosas. La verdadera riqueza no se trataba de presumir, se trataba de tener opciones. Y a veces, la opción más importante era saber cuándo dejar ir. 6 meses después, recibí una carta de Aitana. Se había declarado culpable de intento de abuso de ancianos y recibido 2 años de libertad condicional y servicio comunitario. Quería disculparse, explicar, de alguna manera reconstruir nuestra relación. Leí la carta una vez, luego la archivé sin responder. Algunos puentes, una vez quemados, no están destinados a ser reconstruidos. Todavía vivo en mi penthouse, rodeada de belleza y comodidad que pasé décadas ganando. Tengo nuevos amigos ahora, personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Hago voluntariado en el centro de alfabetización, enseñando a adultos a leer, compartiendo el regalo del conocimiento tal como la señora Henderson lo compartió conmigo. Y a veces, en noches silenciosas como esta, me siento en mi balcón y pienso sobre las decisiones que me trajeron aquí. Pienso sobre el sacrificio y la traición, sobre el amor y la codicia, sobre la diferencia entre estar sola y estar solitaria. Estoy sola ahora, pero no estoy solitaria. Y ciertamente no soy pobre. Más importante, soy libre. Libre de la carga de amar a alguien que nunca pudo amarme de vuelta. Libre de la obligación de sacrificarme por alguien que veía mis sacrificios como derechos.
libre de vivir el resto de mi vida en mis propios términos, rodeada de personas que me valoran por quien soy en lugar de lo que puedo proporcionar. A los 67 años, finalmente he aprendido la lección más importante de todas. A veces el acto más grande de amor es saber cuándo dejar de dárselo a personas que no lo merecen.